damos una cordial bienvenida a cada una de las personas que en este momento pueden unirse a nuestra transmisión de la Iglesia Adventista del Bosque, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Y estamos con el repaso de la lección general de la escuela sabática. Y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, quien ha sido parte de nuestra familia, y es el pastor Adrián Villamizar. Bienvenido, pastor. Gracias, Ángela. Un saludo muy especial a todos los que nos están observando y esperamos que disfruten totalmente abrir la escritura con nosotros. Amén. Y vamos obviamente a iniciar con una oración para que Dios nos dirija en este repaso. Pastor, por favor. Claro que sí. Señor, vamos a abrir tu palabra. Permite que todo aquel que observe pueda obtener algo valioso. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. Y para esta ocasión vamos a tener el repaso para el sábado 4 de mayo titulado Fe contra todo pronóstico. ¿Qué título, verdad, pastor? Sí, tremendo, tremendo. Es un título que nos habla de algo interesante, y es que la fe no es ciega. La fe en realidad tiene fundamentos, y aún nuestra fe puede ser vista a través del gran método científico que es el que juzga precisamente la religión cristiana. Así es. Bueno, nuestro texto base de este repaso lo encontramos en Salmos 119, versículo 11. Y nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Podemos pecar contra Dios con nuestros dichos, con nuestra forma de pensar? Sí, claro que sí. Precisamente esta semana se revela el carácter de aquel que tiene la escritura como base para pensar y para hablar. Y rebelarse o hablar contra Dios a través de la escritura es precisamente no llevar esa norma de fe basada en las escrituras, que es lo que vamos a ver precisamente en los reformadores, en aquellos que dieron la vida. El mismo David tenía como base y como lámpara a sus pies la escritura. Así es, pastor. Y ahorita que mencionabas los reformadores, tenemos unos reformadores que fueron fundamentales, por lo menos mencionados en este repaso de esta semana. Y recordemos que estamos basándonos, pastor, en el conflicto de los siglos entre los capítulos 7 al 11. Y allí estamos hablando de Lutero, de Wycliffe, de Zwingli. Pastor, ¿qué podemos mencionar acerca de esos reformadores y cómo tenían esa fe capaz de incluso entregar sus vidas por la verdad? Claro que sí. Bueno, hay que mirar el contexto en el que se estaban desarrollando ellos, que era un contexto de oscuridad religiosa, donde la palabra de Dios pues era solamente manejada por el clero, por los que podían tener acceso a ellas, y donde solamente la interpretaban aquellos que decían tener el conocimiento. En esa época es donde se levantan los reformadores. No estamos hablando de que se levantaron en el mismo año, sino en las mismas épocas de oscurantismo religioso. Entonces, cuando hablamos de Lutero, de Wycliffe, de Tyndale, nosotros nos damos cuenta que ellos lo que hicieron fue levantar las verdades bíblicas ante un poder religioso que estaba oprimiendo cualquier clase de pensamiento, y ellos se mantuvieron precisamente fieles a pesar de las consecuencias que eso implicaba. Y también, bueno, recordar para todos los que nos escuchan que no estamos hablando de las doctrinas o creencias que tenían ellos en especial, porque de ellos se derivan muchas iglesias. Estamos hablando del hecho de que quisieron dar su vida por mantener esas verdades que allí están reflejadas en la escritura. Así es, pastor. Y hablando acerca de la escritura, veíamos algo fundamental, y es que Satanás ha tratado de desvirtuar las Sagradas Escrituras y dejarla a un lado. Al principio, en ese oscurantismo que usted nos mencionaba, fue tratar de negar que las personas pudieran tener acceso a las Sagradas Escrituras. Y estos reformadores lo que hicieron, pastor, fue como, venga, no, hay que dar a conocer la palabra de Dios. Sí. Y después vemos que sale a la luz la palabra de Dios, pero ahora Satanás implementa otro método, que es darnos a nosotros la supuesta autoridad de darle una transmisión personal a la Biblia, una personificación propia de nosotros hacia la Biblia. ¿Qué podemos ver en esa dualidad o esa forma de atacar Satanás en las Sagradas Escrituras? Bien, a través de la luz de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver el ataque de Satanás, aunque se manifiesta de forma histórica, lo podemos decir, en los 1260 días que fueron esa gran persecución. Pero en realidad desde el principio el enemigo siempre ha tratado de contraponer la verdad de Dios. Lo empezó a hacer con Eva, luego lo empezó a hacer con todos. Entonces él siempre ha tenido dos estrategias muy interesantes que de pronto podamos mencionar, que se dividen en tres. La primera es
si tú no aceptas la verdad contraria a la verdad de Dios, pues se viene la persecución, viene la estima. Y podemos ver que algunos ahí flaquean, pero también podemos ver que la sangre de los mártires era semilla para el Evangelio. Así que la segunda estrategia del enemigo es una mucho más poderosa, y es permitirnos nosotros interpretar las escrituras como queremos. Cuando llegamos a ese aspecto, entonces ahí viene el oscurantismo precisamente, donde cada persona decide pensar a su forma, a su manera, y el enemigo se adentra en eso. Pero lo interesante de la escritura es que siempre Dios ha tenido un remanente, y ese remanente es el que levanta la verdad presente. Amén. Y eso es importante entenderlo, porque si yo me pongo a revisar los pensamientos de Lutero, de Wycliffe, de Tyndale, pues vamos a entrar en controversias doctrinales. Pero Dios tenía una verdad presente que se ha ido levantando con los tiempos. Y en Apocalipsis 12 hablamos de un pueblo que va a guardar los mandamientos de Dios, que levanta el espíritu de profecía, y ese pueblo es el que ahora trae la verdad. Entonces en Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que cuando la verdad sale a flote, una vez más el enemigo vuelve a su primera tradición o su primera forma, y es matar o asesinar a aquellos que mantienen la verdad. Y por eso miramos, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:22, que se recuerda que la palabra de Dios permanece para siempre, pase lo que pase, y siempre se va a levantar un grupo especial, que puede ser tú que nos estás viendo, precisamente mantener esas verdades a flote para el mundo en el que estamos. Amén. Y algo importante que yo quiero resaltar en este momento, pastor, es estamos hablando de la fe, pero eso habla en el repaso general algo sobre las solas, solo escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. ¿Qué podemos hablar un poquito de estas solas? Bien, ahora, dentro del mundo cristiano sale el término que algunos de ustedes han escuchado, que es sola escritura. Sale precisamente con el deseo de no volver a capitalizar la escritura en una sola persona, o peor aún, ni siquiera la Biblia, sino la famosa tradición que fue la que reinó e imperó por mucho tiempo. Y quiero explicarles esto. Resulta y pasa de que para algunas iglesias la norma de fe es la escritura, pero para otras iglesias la norma de fe es escritura más la tradición. Pero a veces la tradición pesa, y la tradición puede contradecir las escrituras. Por eso los reformadores salen con la idea de la sola escritura. Pero hoy en día, para aquel que está escuchando el mensaje, tenemos lo que es sola escritura, tota escritura, prima escritura. Es decir, la sola escritura, solo nos vamos a mover de la escritura. La tota escritura es que todo es revelado por Dios, y prima escritura es que la escritura es la que prima, la que está sobre todas las normas. Cuando yo comprendo esto y reviso esto, hacemos algo que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es poder interpretar los textos de la Biblia a la luz de la misma escritura, bajo los principios bíblicos. Eso nos saca del oscurantismo espiritual. Amén. Pastor, y de pronto, como para ir concluyendo, irlo trayendo a nuestra actualidad. Y tú ahorita hacías una invitación para las personas que nos están viendo, y es cómo nosotros hoy podemos sostener esa verdad que nuestros reformadores fueron capaces de entregar su vida por ella. Nosotros, como un grupo selecto, ¿cómo podemos sostener hoy por hoy esa verdad? Bien, debemos recordar que en el ámbito filosófico la verdad sí puede ser absoluta. Es decir, la verdad puede ser absoluta desde que haya tranquilidad en quien la percibe y que no haya contradicción. Y esto es muy importante, porque voy a hablar en ámbitos no eclesiásticos. Es decir, si tú estás buscando una iglesia para encontrar salvación, estás empezando por el lugar equivocado, porque ninguna salvación se encuentra dentro de los muros de una iglesia. Siempre vamos a encontrar la salvación acá. Si llegáramos a pensar así, nos transformaríamos en dogmáticos, es decir, volveríamos a la época medieval, donde yo solamente me salvo por guardar las creencias de la iglesia. Entonces, para estar a salvo con esto, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 6, nos menciona que para que los gentiles se salven, yo no puedo esconder la verdad que tengo. Y esa verdad es la verdad que te mantiene tranquilo y que no contradice tu vida. Si tú estás tranquilo donde estás, si tienes una verdad bíblica que te conmueve y que no se contradice, la mejor respuesta es mostrar esa verdad. Así que el llamado especial es ese. Si tu verdad es fundamentada en la Biblia, necesitamos hombres que no sean movidos, así como la brújula se mantiene al borde. Amén. Bueno, yo pienso que
En esencia es lo que transmitimos en este repaso general de la escuela sabática, es mantener esa verdad por medio de la fe, la Sagrada Escritura sobre todas las cosas. Y bueno, simplemente nos queda agradecerle al Altísimo porque hoy tenemos esta revelación divina en donde podemos ver el trasfondo de las cosas y ver hacia dónde vamos. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos a aquellas personas que se han conectado con nuestra transmisión. Tenemos este repaso de lección de la escuela sabática y esperamos que pueda ser un complemento al estudio personal de cada persona. Pastor, una oración para finalizar. Bien, los invitamos a seguir estudiando con nosotros y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Oremos. Señor, colocamos lo que hemos aprendido en tus manos y lo que vamos a profundizar cada uno de nosotros. Dirígenos a la verdadera salvación. Lo pedimos en Jesús. Amén.